Seguro que lo han oído mil veces, que el sistema de pensiones español se va al garete, que está condenado a desaparecer. Bueno, pues hoy vamos a meterle el bisturí a esa narrativa, a esa idea del colapso inevitable que parece estar en boca de todos. Esto que acabamos de leer es, básicamente, el resumen del pánico general. Es el relato dominante, sin duda. Pero, a ver, ¿es la historia completa? ¿O hay algo más? Vamos a escarbar un poco. Muy bien, vamos al lío. Para entender bien todo esto, lo primero es ponernos en la piel de los que defienden esta tesis. Vamos a desgranar punto por punto los argumentos de esa historia oficial, la que nos dice que el sistema, sencillamente, no tiene salvación. Y esta tesis no se sostiene en el aire, ¿eh? Se apoyan 6 pilares que a primera vista parecen, de granito puro, irrefutables. Hablamos de una insolvencia financiera que se da por hecha, un colapso demográfico que parece un abismo, la llegada masiva de los baby boomers a la jubilación, un sistema que se tacha de demasiado generoso, reformas que se califican de inútiles y, claro, la traca final, una crisis de deuda que nos impondrán los mercados. Suena bastante mal, ¿verdad? Y claro, para que todo esto cale, hace falta un número, una cifra gorda que lo resuma todo. Y aquí está, 50.000 millones de euros. 50.000 millones. Este es el número que sale en todos los titulares, el que se usa como la prueba del algodón, la prueba definitiva de que el barco se hunde. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque como en toda buena historia de misterio, lo que parece un caso cerrado, un veredicto claro, a menudo tiene fisuras, grietas en el argumento que solo se ven si te acercas a mirar con lupa. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Y vaya si las hay. Cuando empezamos a examinar las pruebas de cerca, esa narrativa tan sólida del colapso, empieza a tambalearse, porque nos damos cuenta de que se basa en 5 puntos, digamos un poco débiles, omisiones importantes y suposiciones que, como mínimo, son discutibles. De todas estas fisuras, hay una que es especialmente importante. De hecho, es la clave de todo. Un mecanismo que se suele pasar por alto, casi oculto en la última reforma, y que tiene el poder de cambiar por completo las reglas del juego. Esto lo ilustra a la perfección. La idea que nos venden, la narrativa del colapso, es que el sistema se va a romper porque los políticos no harán nada, ¿no? Inacción política. Pero aquí está la ironía, la gran vuelta de tuerca. La reforma de 2023 introduce un mecanismo que, sorpresa, se activa justo por eso, por la inacción política. No es un fallo del sistema, es una característica. Vale, ¿y qué es exactamente este mecanismo secreto? Pues es, ni más ni menos, que una especie de red de seguridad. Una salvaguarda que se llama técnicamente cláusula de ajuste automático. El funcionamiento es bastante ingenioso y se puede resumir en 3 pasos. Pensemos en ello como un portafuegos. Primero, hay un vigilante, que es la AIREF, una autoridad independiente que cada 3 años echa un vistazo a las cuentas y a las proyecciones de gasto. Segundo, si este vigilante ve que las cosas se desvían de lo previsto, avisa al gobierno y le da un tiempo para proponer soluciones. Y aquí viene el tercer paso, el más importante. Si los políticos no se ponen de acuerdo, si hay bloqueo, ¡pum!, el ajuste se activa solo. Las cotizaciones suben automáticamente, no depende de que se pongan de acuerdo. Ojo, que esto es crucial. Este mecanismo no hace que el problema desaparezca por arte de magia, no. Lo que hace es algo mucho más profundo, lo transforma. El riesgo ya no es que el sistema de pensiones quiebre y deje de pagar, el famoso colapso, no. El riesgo ahora es otro. Es un riesgo de, asfixia económica, porque la carga para mantenerlo podría acabar ahogando a la economía. Y esta transformación del riesgo nos sitúa en un tablero de juego completamente nuevo. Ahora la partida se juega de otra manera. Es, de hecho, una carrera a vida o muerte entre dos gigantes, dos fuerzas opuestas que van a definir el futuro económico de las próximas décadas. Y aquí tenemos los dos caminos, los dos futuros que se abren ante nosotros. Por un lado, el escenario A, el del colapso por asfixia. Aquí la productividad no da la talla. La inteligencia artificial no consigue el impulso económico esperado y, como consecuencia, el mecanismo de ajuste se activa una y otra vez. Las cotizaciones suben, ahogan a las empresas, destruyen empleo y la economía se ahoga bajo el peso del sistema. Por otro lado, el escenario B, el de la sostenibilidad de facto. En este futuro, la tecnología y la IA sí que impulsan un crecimiento económico fuerte. La economía crece más rápido que el gasto en pensiones. El resultado, el mecanismo de ajuste automático ni siquiera tiene que activarse. El sistema se vuelve sostenible casi sin darnos cuenta. La pregunta es, ¿cuál de los dos ganará la carrera? Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si el colapso no es inevitable, si el riesgo se ha transformado, ¿cuál es entonces el verdadero problema de fondo? Porque lo hay. Y la investigación apunta a que el culpable no es la demografía, como se nos dice siempre, sino algo mucho más profundo, más estructural.
Y aquí está la gran paradoja, la madre del cordero. Pensemos en esto. La economía española podría ser en el futuro más rica que nunca gracias a la inteligencia artificial, a la automatización, y sin embargo, el sistema de pensiones podría quebrar. ¿Cómo es posible? Pues porque nuestro sistema está diseñado en el siglo XX para financiarse con una cosa, las nóminas, el trabajo humano. Y toda esa nueva riqueza generada por la tecnología no pasa por las nóminas. Estamos intentando financiar las necesidades del siglo XXI con una herramienta del siglo XX. Así que al final vemos que no hay una única historia, la del colapso. En realidad hay tres narrativas compitiendo. La primera, la que ya conocemos, la del colapso inevitable por la demografía. La segunda, que apunta a una crisis de gobernanza. El problema es que la economía no crece lo suficiente y el mecanismo de ajuste automático podría asfixiarnos. Y la tercera, quizás la más profunda, es la de la crisis estructural. El problema no es el dinero, sino que estamos yendo a buscarlo al sitio equivocado. El modelo de financiación basado en el trabajo está obsoleto. Y con esto sobre la mesa, la conclusión no es una respuesta fácil, sino una pregunta, y una pregunta bastante potente. Quizás el verdadero debate que tenemos que empezar a tener y con urgencia ya no es si subimos un poquito la edad de jubilación o si ajustamos este u otro parámetro. Quizás la pregunta de verdad es, ¿tenemos que rediseñar desde cero cómo financiamos todo nuestro estado del bienestar para un mundo donde la riqueza ya no depende tanto del trabajo humano? Ahí queda eso.